Complacidos se encuentren por acá en esta continuidad de la clase que imparte el profesor Ángel Serpa Ponte a sus alumnos de la maestría en Derecho Procesal Penal Superior de la Universidad de Margarita, Unimar, hoy 6 de agosto de 2022, y clases estas que se pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse en el mismo y encontrar la respuesta frente a problemas vinculados al derecho penal. Bueno, mis estimados, en la sesión anterior nos encontramos, digamos, estaba yo leyéndoles una sentencia de la Sala de Casación Penal vinculado al tema de no solamente de la querella en contra o a favor, perdón, de personas jurídicas, siendo la persona jurídica la víctima, y la posibilidad en que se pudiera hablar de una querella cruzada, es decir, entre accionistas de una propia persona jurídica, y sobre todo estábamos en ese momento leyendo sobre si es posible, de acuerdo a esa sentencia, sobre si era posible la adhesión a la querella. Entonces, bueno, la sentencia in commento que estábamos analizando era la sentencia 83 del 17/9/21 de la Sala de Casación Penal. Entonces, en ella, en lo que estábamos leyendo en ese momento, era la posibilidad o no de hablar de la llamada adhesión de la querella. Entonces dice el fallo: partiendo de los términos de los cuales la figura de la adhesión está regulada y siendo la querella una manifestación de la voluntad de la víctima de constituirse en parte en el proceso para ejercer las acciones penales derivadas del delito cometido en su agravio, es evidente que la adhesión a la querella no tiene cabida dentro de las previsiones legales regulatorias de dicho modo de inicio del proceso, mas no en cuanto al derecho reconocido a la víctima, aunque no se hubiera constituido como querellante, de adherirse a la acusación fiscal, toda vez que dicha adhesión representa la aceptación y reconocimiento de su derecho de participación en el proceso, intervención que siempre dependerá de la persecución penal oficial. De acuerdo con lo precedentemente expuesto, es innegable, una vez más, el hierro del aludido órgano jurisdiccional, juzgado de control, al haber admitido una figura jurídica inexistente. El referido juzgado tampoco debió admitir la segunda querella en su carácter de apoderados judiciales de las sociedades mercantiles, menos aún conferirle la cualidad de querellantes, por cuanto versaba sobre los mismos hechos contenidos en la primera querella y en su errada adhesión de querella. Por tanto, se reitera, en el caso de la sociedad mercantil, el único accionista es el ciudadano tal, quien resultó acusado por los hechos comprendidos en la primera y segunda querella. No me gusta la palabra acusado. Por ende, mal podría ostentar la condición de imputado, acusado y víctima querellante simultáneamente. Interesante este fallo. Fíjense lo siguiente. Me preguntarán ustedes, ¿y esto cambió con la reforma de septiembre de 2021 en absoluto? Porque el tema de la querella no fue tocado. Lo que sí es importante es que en el artículo 295, del Código Orgánico Procesal Penal, se habla que en la fase preparatoria se iniciará a partir de la condición de individualizado y a partir de la condición de imputado formal. Entonces, obviamente que la admisión de una querella individualiza a alguien. Es la típica hipótesis de imputación material. Por otra parte, nota que el hierro del Tribunal de Control, que fue señalado por la Sala de Casación Penal en esta decisión de abocamiento, bueno, habrá que ver si esta decisión de abocamiento después vaya a ser revisada
por la Sala Constitucional. Mira que es relativamente reciente, es del 9 de septiembre de 2021. Nota que en dicha decisión se habla de que no puede existir la adhesión de la querella, pero que sí puede existir, obviamente, la adhesión a la acusación fiscal por parte del querellante o de quien, aún no siendo querellante, ostenta la condición de víctima de un delito. Nota que ese fallo niega la posibilidad de que por un mismo hecho sean admitidas sendas querellas, senda porque una por cada lado. Fíjate cómo erró el juez, porque el juez, uno como victimario y otro como víctima, y ese que ostentaba la condición de víctima, ahora apareciendo como victimario, no encontró mejor salida que adherirlo a la querella inicial, siendo que evidentemente los señalamientos, la acción es distinta, porque en uno alguien está ostentando la condición de autor de un delito y en el otro está ostentando la condición de la víctima. Mal pudiera hacer eso. La pregunta que nos haríamos: ¿y qué pasa si otra persona ostenta la condición de víctima? Indica, mira, en realidad no solamente Carmen es la víctima de ese mismo hecho y frente a ese querellante, sino que María también es víctima. Entonces no se puede adherir a la querella ya interpuesta por Carmen. María tendría que ser una querella propia. Yo creo que eso es lo que está cuestionando la sala. Por eso es que a veces las interpretaciones no hay que verlas solamente en el obiter dictum, en la motivación, sino que habría que verla también en función de la propia narrativa. Yo creo que sí es posible la adhesión tratándose del mismo hecho, tratándose de la misma aflicción y tratándose del mismo victimario. Pero bueno, en aras del tiempo, y recuerden mis alumnos que voy a conceder en los últimos 7 minutos de esta grabación la tanda de preguntas que no queda grabada y que a lo mejor dirán ustedes, oye, que quede grabada, porque a veces las respuestas son mejores que la propia disertación. Vamos a seguir abordando entonces este tema de la querella. Recuerda que esa querella se va a interponer directamente ante un tribunal de control. En realidad lo de directamente es una manera de sintetizar la pauta procesal. En realidad se interpone en la oficina distribuidora de causas en cada circuito judicial del país, desperdigado en todo el país, y en cada extensión judicial se encuentra las oficinas distribuidoras de causa. Lo importante es que se direccione la querella en función del tribunal que es competente en razón de materia, territorio, población y persona. No te hablo de la función porque hay un solo tribunal de control. Es decir, no existen diferentes tipos de tribunales de control. Y tú me dirás, pero espérate, el tribunal de control de instancia municipal es distinto al tribunal de control estatal. No, pero espérate, pero es que en el caso del tribunal de control de instancia municipal, yerra el propio código. Fíjate cómo dice la sala constitucional, el legislador se equivoca cuando habla del imputado en la condición del querellado, así como ayer hablábamos del 400, que se equivoca el legislador al establecer como querellante a quien ha presentado una acusación particular. Y aquí dice el legislador, como ejemplo de competencia en razón de la materia, la que le corresponde al Tribunal de Control de Instancia Municipal. Vamos, que la materia es la misma, la materia penal, el establecimiento de la responsabilidad penal. Pero bueno, ahí lo establece como un ejemplo de competencia en razón de la materia. Entonces, si vamos a querellarnos por un delito menos grave, pues obviamente estará dirigido al Tribunal de Control de Instancia Municipal. Profesor, no todos los circuitos judiciales tienen Tribunal de Control de Instancia Municipal. Bueno, en los tribunales de control, en los circuitos o extensiones donde no existe el Tribunal de Control de Instancia Municipal, como por ejemplo a mis alumnos de esta sesión 9 Esparta, entiendo que es así. Bueno, se dirigirá al tribunal, se deja el espacio, el Tribunal de Control Estatal, pero dejándose claro en la propia querella que se trata de un delito menos grave para que se adopte el procedimiento especial
que se establece en los artículos 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, que no se adopte bajo las pautas del llamado procedimiento ordinario, porque es distinto en el caso de los delitos menos graves, la posibilidad de alternativas a la prosecución del proceso inicialmente a partir del propio acto de imputación, que tiene que ser en sede judicial. Entonces, en razón de la persona, si me estoy querellando contra un adolescente, sistema penal de responsabilidad de adolescente, bueno, tiene que estar dirigida esa querella al Tribunal de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente, porque está el fuero procesal como una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado. De igual forma, se trata del enjuiciamiento de un tribunal, de un delito militar, pues obviamente Código Orgánico de Justicia Militar vinculado al Código Orgánico Procesal Penal, se presentará la querella en ese circuito militar a los efectos de ser conocido por el Tribunal de Control. Si se tratara de la competencia en razón del territorio, obviamente estaríamos ubicándonos en el ámbito. Vamos a ver, esta pregunta me la van a responder cuando, aunque ustedes son los que me van a preguntar, me van a responder algunos de ustedes con esta pregunta que ya hago inicial. Si el delito se cometió en Los Roques, en La Tortuga, entonces lo va a conocer Nueva Esparta o lo va a conocer La Guaira. Pero en fin, vamos a seguir acá. Competencia en razón del territorio. Entonces, fíjense que es importante qué pasa con la atracción de competencia cuando se está querellando por un delito ordinario y por un delito de ilicitud penal colateral, de un delito especial. Bueno, ha decidido el Tribunal Supremo de Justicia que el tribunal ordinario, el que va a conocer el delito ordinario, va a traer la competencia. Entonces tendría que ser dirigido a ese tribunal de control ordinario. El tema es, porque esto sí, en realidad todos los circuitos judiciales del país, aquí sí obviamente creo que existen los tribunales del sistema penal de responsabilidad de adolescentes distintos y los tribunales de violencia de género distintos a los tribunales ordinarios. A diferencia de la denuncia que va a ser recepcionada como el catcher del béisbol, función receptiva en el Ministerio Público y en los órganos policiales. Aquí la función receptiva va a ser asumida por el Tribunal de Control. Entonces, digamos que 4 o 3 salidas va a asumir ese Tribunal de Control frente a la presentación de la querella. Se admite. Esa admisión de esa querella va a generar diferentes efectos procesales. Uno, la posibilidad de la oposición de la excepción frente a dicha querella ya en plena fase preparatoria, conforme lo establece el 28.4c del Código Orgánico Procesal Penal. Y que ya saben ustedes que en mi humilde criterio, esa oportunidad de la oposición de la excepción inclusive podría anticiparse hasta el momento previo a la admisión, pero lo cual no hay duda es que una vez admitida se puede oponer dicha excepción. Recuerda que esa notificación tiene que darse para que se permita el ejercicio del derecho de oponerse frente a la querella. Si está preclaro en el Código Orgánico, en el artículo 30, que existe una oportunidad para oponer excepciones en fase preparatoria, debe permitirse, sobre todo porque nadie está puesto a derecho. Es decir, quien presentó la querella fue el querellante. Entonces, además, lo establece ese criterio que acabamos de leer de la Sala Constitucional o que leímos en la sesión anterior sobre la necesidad de la notificación al querellante para que pueda ejercer su acto de defensa, fundamentalmente la querella. Pero si no lo hace, si se verifica la efectiva notificación y no lo hace, bueno, tendrá que remitirse al fiscal superior. Ese fiscal superior tendrá que asignar la causa a un fiscal subalterno. Si es un delito menos grave y si ya se encuentran divididas la fiscalía en fiscalía para delitos menos graves o delitos ordinarios, bueno, será a un fiscal
para conocimiento de delito menos grave, si se tratara de un delito de violencia, a la Fiscalía de Violencia, si se tratara de un delito cometido por un adolescente del sistema penal de responsabilidad del adolescente, para que allí se verifique la posibilidad de la imputación. La imputación formal, esa que establece el 126A del Código Orgánico, procede de un fiscal para que señale una probabilidad objetiva de responsabilidad. En mi criterio, esta imputación sería en sede fiscal. Este no es el ejemplo de la imputación en sede judicial, ¿ok? Porque no se trata de una comisión flagrante ni se trata de un conocimiento autónomo. Alguien le abrió los ojos al Ministerio Público, lo hizo previamente el juez señalando a alguien como querellado. Entonces, la imputación formal. Pero pudiera surgir también perfectamente la posibilidad no solamente de la finalidad imputatoria, sino de la finalidad de coerción, la finalidad cautelar. Eso sí, a tal efecto, tendría que ser solicitada ante el juez de control. ¿Qué juez de control? Ya uno previno el conocimiento de la causa, ya uno atrajo la competencia. ¿Quién? El mismo juez de control que admitió la querella. Ya hubo una atracción de la competencia. Por cierto, que pudieran derivarse también y pudiera solicitar la propia víctima querellante actos de investigación. Pero bueno, no presentó la querella. No, pero es que esa norma, la de la querella, tendríamos que verla coligada con la nueva reforma, con la reforma de septiembre de 2021 del 122 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, en donde la víctima pueda solicitar diligencias de investigación al fiscal del Ministerio Público. Oye, pero tan no necesitabas diligencia de investigación que presentaste la querella con elementos de comisión. Sí, pero estoy afirmando de la necesidad, a pesar de mis elementos, de la necesidad de otros elementos de convicción. No se desconecta, no es contradictorio el 122.2 del Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a que la víctima pueda solicitar diligencia de investigación al fiscal habiendo presentado una querella. Entonces, la posibilidad de que ese fiscal diga no o diga sí está cuestionada por el 122 en el sentido de que ante la negativa se podrá percibir al juez de control, ese que ya admitió la querella, ¿verdad?, a que el fiscal realice determinadas diligencias de investigación. Y ustedes dirán, pero si ya el fiscal del Ministerio Público está asumiendo el conocimiento de la causa porque ya se remitió al fiscal superior la iniciativa de investigar no está exclusivamente en cabeza del Ministerio Público. Pero ¿cómo comenzó esto? ¿Quién le abrió los ojos al órgano de persecución? Fue la propia víctima. Y allí está el 122 dándole respaldo en tal sentido, aún habiendo presentado una querella. ¿Qué más pudiera ocurrir? Que el juez de entrada inadmita la querella. ¿Y eso por qué? Bueno, como había mencionado en la sesión anterior, la misma circunstancia frente al tema de la denuncia, el hecho no reviste carácter penal. No vale, aquí lo que hubo fue abandono del domicilio conyugal. Es una causal de divorcio, pero sevicia, lesiones, violencia física o psicológica no hubo. Abandono del domicilio conyugal. Eso es simplemente una causal para un divorcio. Oye, es que me siento violentada psicológicamente porque abandonó el domicilio conyugal. Es una típica causal civil. No, aquí lo que hubo fue un incumplimiento contractual. No me apliques terrorismo judicial. Ustedes saben que la expresión terrorismo judicial es tratar de arrimar hacia el ámbito del derecho penal asuntos que son típicamente civiles. Por cierto, que hay una resolución de este año del fiscal general de la República frente a las causas civiles que se pretenden llevar por vía de la estafa o de la apropiación indebida calificada, dando ciertas instrucciones. Y uno tendría que preguntarse hasta qué punto las resoluciones del fiscal general de la República funcionan como fuente del derecho. Eso sería un acto administrativo frente a una instrucción que se da al Ministerio Público. La fuente del derecho bien la conocemos, ¿ok? La ley, tenemos como fuente del derecho la analogía solamente si fuese in bonam parte,
Procter leyes, tendríamos la jurisprudencia vinculada también ahora al jurisdatio que proviene de la sala constitucional, en la jurisprudencia, si es pacífica, constante, la costumbre no puede ser fuente del derecho. Entonces, en todo caso, un acto administrativo no se configura técnicamente como una norma jurídico-penal porque las normas están descritas en el artículo 201, 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no actos administrativos. Entonces, la inadmito. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hubo fue un incumplimiento contractual. O sea, falta del pago del canon de arrendamiento. Eso no configuraría un delito. Recuerda que la inadmisión de la querella técnicamente se denomina desestimación, lo cual no ha de ser confundido con el desistimiento. Lean bien mis labios. Desestimación como inadmisión, contrario al desistimiento, como la consecuencia de una voluntad de parte, como la consecuencia procesal de una voluntad de parte. Vamos que el tema de la voluntad, mis estimados, el tema de la intención ha de estar presente siempre en el desarrollo del proceso. Es más, ¿qué es lo que se está de alguna forma verificando en el proceso penal? La comisión de un delito. Y para la comisión de un delito, para el establecimiento de la responsabilidad penal, hay que auscultar siempre el elemento culpabilístico, bien sea por dolo, bien sea por culpa, bien sea por culpa consciente, bien sea por con causalidad, bien sea por preterintencionalidad, bien sea la llamada ahora con la famosa sentencia 490 del año 09 de la Sala Constitucional sobre el dolo eventual, este cruce de agua sobre el llamado dolo de primer grado, dolo de consecuencias necesarias y el llamado dolo eventual. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? El tema de la voluntad no está alejado del ámbito de las actuaciones procesales. Toda actuación procesal es un reflejo de una voluntad, evidentemente. Si yo estoy admitiendo los hechos, oye, manifiesta cuál es tu voluntad posterior. Si tu admisión de los hechos es a los fines de que se te imponga inmediatamente una sentencia rebajada, o la admisión de los hechos es a los fines de quererte adscribir a una alternativa a la prosecución del proceso. Es a los efectos de un acuerdo reparatorio o a los efectos de una suspensión condicional. Porque no hay admisión de hechos en el principio de oportunidad. No la hay. Entonces, todo acto procesal es el reflejo de una voluntad. Inclusive, en la actuación fiscal. Cuando un fiscal acusa, están refiriendo un convencimiento positivo. Cuando un fiscal desiste de acusar y solicita un sobreseimiento o un principio de oportunidad, está manifestando un convencimiento negativo. De igual forma que el juez, al sentenciar, absuelve, condena o sobresee. Al sobreseer está manifestando ni para ti ni para mí, sino que se extinguió la acción penal. Cuando condena porque él tiene certeza, yo diría de responsabilidad, no me gusta la palabra de culpabilidad, que establece el artículo 8 del Código Orgánico cuando habla de la desvirtuación de la presunción de inocencia, porque la responsabilidad se establece por una causación y por una culpabilidad. Yo diría de responsabilidad penal. Y cuando absuelve, está refiriendo que hay una duda razonable al final de un juicio, o sobre las pruebas, o sobre los hechos, o sobre la norma, de alguna forma. Entonces, bueno, inadmite. El hecho no reviste carácter penal. El hecho sí reviste carácter penal, pero en esta oficina no es, en la de al lado. Aquí no es cuando tú vas a una oficina pública. No la puerta de vidrio, pero hay como 4 puertas de vidrio. No, la siguiente, la última. Aquí no es allá al lado. ¿Qué es allá al lado? Bueno, es por acusación privada. Es ante el tribunal de juicio por acusación privada. Es delito de instancia de parte agraviada, porque lo establece como sustrato, como requisito de procedibilidad el propio Código Penal que describe el delito o la ley de ilicitud penal colateral. ¿Qué más pudiera ocurrir? Que el hecho esté
evidentemente prescrito. Evidentemente. Ojo. Cuando hablamos de evidentemente prescrito frente a la presentación de una querella, tendríamos que afirmar que estamos hablando de la prescripción extraordinaria, aquella que se genera una vez que haya concluido la prescripción ordinaria. Fíjense las pautas del 108 y siguientes del Código Penal. Recuerden que la llamada prescripción extraordinaria o judicial dura el término de la ordinaria más la mitad, o el lapso de la ordinaria más la mitad. Entonces, ¿cómo se interrumpe la prescripción ordinaria? Precisamente con la interposición de una denuncia, con la interposición de una querella. Es que ni aún presentándose esta querella ha interrumpido. Es decir, ya corrió inexorablemente. El tiempo inexorablemente corre. Y hace mucha gente muchos efectos. Mira, se le cae a la gente el cabello. ¿Ok? Para empezar por ahí, pues. Ahí están los árboles, se caen las hojas de los árboles. Inexorablemente, el transcurrir del tiempo genera un derecho o extingue otro, que es lo que se ve frente al tema de la prescripción. Entonces, se encuentra evidentemente prescrita, aún en la hipótesis de la extraordinaria, se encuentra evidentemente prescrita. Hay una tercera solución frente a todo esto, que es lo que hace un juez frente a la querella: el saneamiento. Entonces, oye, no me indicaste quién es el querellante, no me indicaste quién es el querellado, no me indicaste cuál es el hecho. Oye, no me indicaste la calificación jurídica. No vale, porque quien sabe de derecho eres tú, el juez, iuria no vicuria. Pues no. Tienes que indicármelo. Una pregunta sumamente interesante es qué pasaría si frente al hecho el juez de control considera que sí refiere un delito, que sí es un delito, pero que no es el delito que se está querellando. Es decir, el juez pudiera admitir la querella por delito distinto sobre la base del hecho. Alguien está afirmando en la querella que ahí estamos en presencia del delito de homicidio intencional en grado de frustración. Y eso es lo que califica el querellante. Pero cuando uno lee el hecho que se establece allí, no hay un animus necandi, no hay un animus occidendi en la realización del hecho, a decir de la propia víctima quien está presentando la querella. Está indicando: escuché cuando me dijo, te voy a dar un tiro, vulgarmente, un tiro en la pata, como se suele decir, ¿ok? Y entonces le disparó en consecuencia y le desgarró el pie y, bueno, se encuentra dentro del ámbito de lo que establece las lesiones intencionales gravísimas. Pero la víctima asevera que con ello, con dándole un tiro en el pie, lo que pretendía era la muerte y que no se logró. Bueno, y eso es lo que está calificando. Soy de los que cree que el juez de control no puede admitir esa querella, porque la calificación, la admisión de la querella tiene que ser plena, exacta, tiene que ser en una relación absoluta en lo que atañe a el hecho que se está querellando. Ahora bien, aquí lo interesante es que ¿qué otro curso de acción pudiera asumir ese juez frente a esa querella mal calificada jurídicamente? En mi humilde criterio, ese juez ha de asumir las pautas que, como lo ven ustedes acá, se verifica en el 269, numeral segundo del Código Orgánico Procesal Penal. La denuncia obligatoria
Artículo 269, numeral 2. En los funcionarios públicos o funcionarias públicas, cuando en el desempeño de su empleo se impusieren de algún hecho punible de acción pública, ese juez tendría que certificar ese auto de inadmisión, ese auto de desestimación de la querella por esa calificación y remitir al fiscal superior del Ministerio Público, porque aun cuando está inadmitiendo la querella, se está enterando de un delito de acción pública, que en este caso sería el delito de lesiones intencionales gravísimas. Sería en el caso de que esto no haya sido procesado previamente. Otra circunstancia importante es, ¿se puede querellar a pesar de que ya esto se inició de forma flagrante? Ya hubo la flagrancia del sospechoso. ¿O se puede querellar a pesar de que esto se inició por la denuncia? Vamos a resolver frente a la última hipótesis, la denuncia. Esa es la más clara. Precisamente, la denuncia está durmiendo un sueño eterno allí en el Ministerio Público y no se evidencia alguna dinamización. Este es el típico ejemplo en el cual se pudiera interponer la querella. Es decir, no hay, de alguna forma, no existe ninguna excepción. Ahora, ¿a qué fiscal le corresponderá? Bueno, el código regula el tema de la atracción de competencia de los jueces, la atracción de la competencia de la jurisdicción, porque previene el juez. Yo creo que el mismo criterio deberá asumirse frente al Ministerio Público, ley orgánica del Ministerio Público, asumir el fiscal subalterno que hasta ahora mantiene la denuncia, el conocimiento de la querella que haya sido admitida por el juez de control. El otro asunto es frente a la flagrancia. Ya hubo alguien. Bueno, vale. Y entonces ya hubo la audiencia de imputación. No, pero es que yo quiero que se me considere como parte. Yo quiero que se me ostente la condición de parte. ¿Ok? Por cierto que no habría mucho que hacerlo, porque si ahora con el 122.2 del Código Orgánico Procesal Penal no hace falta que te querelle para solicitar diligencia de investigación. Pero a lo mejor lo que está cuestionando esa víctima es la calificación jurídica. ¿Ok? ¿Y a quién le corresponde? ¿Quién atrae la competencia? Bueno, el mismo juez donde se realizó la audiencia de imputación. Suponte tú que la audiencia de imputación se realizó en sede fiscal. Bueno, entonces sería un juez novísimo quien asumiría conocimiento de la causa, y entonces si ese juez novísimo admite esa querella por un delito distinto, bueno, igual forma tendría que remitirse al fiscal superior para que le asigne la causa al fiscal subalterno a los fines de que ese fiscal termine acusando, o bien sea por el delito que se admitió o bien sea por otro distinto. Si es por otro distinto, tendríamos el problema de la necesidad de la reimputación, porque esto que no se puede presentar la acusación por un delito por el cual previamente el Ministerio Público no haya imputado. Pero creo que estábamos en el tema del saneamiento. El saneamiento, bueno, si sanea, si recompone la querella, ese querellante, bueno, ahora de nuevo se abren las aguas para que el juez de control o admita o inadmita o desestima la querella. La no realización del saneamiento conduce a una desestimación de la querella, pero recuerda que ahí se mete el artículo 20 con las excepciones del Código Orgánico Procesal Penal, que es la posibilidad de que tú puedas volver a interponer la querella si se han resuelto los problemas de forma. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. A los efectos de iniciar la tanda de preguntas de mis alumnos. Hasta aquí voy a dejar el tema de la grabación. ¿Ok?